Buenas tardes. Somos Elisa Díaz y Sara Álvarez, residentes de familia del Centro de Salud El Saucejo. En la presente sesión se expone el tratamiento de la EPOC agudizada y el seguimiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los pacientes con EPOC al final de la vida. En primer lugar, vamos a definir lo que es una exacerbación o agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se entiende como un empeoramiento agudo y mantenido de los síntomas respiratorios, entendiéndose como una mayor disnea, mayor tos, mayor expectoración o cambio en el color del esputo, que requiere un cambio terapéutico desde la última agudización. Para valorar a un paciente con una agudización de EPOC debemos de sopesar 4 puntos. En primer lugar, la causa de la exacerbación. En segundo lugar, descartar otros procesos específicos que compartan clínica y signos clínicos de un EPOC agudizado, como bien pueden ser procesos torácicos, como un derrame pleural, una neumonía, un neumotórax, un traumatismo torácico o bien insuficiencias cardíacas o arritmias. También es importante clasificar la gravedad de la exacerbación y finalmente evaluar los criterios de asistencia hospitalaria. Atendiendo a la guía GES-EPOC, vamos a clasificar la gravedad del EPOC en 4 puntos. La agudización muy grave o que conlleva una amenaza vital del paciente, que cumplen uno de los siguientes criterios: que el paciente entre en parada respiratoria, que el paciente tenga una disminución del nivel de conciencia, que tenga inestabilidad hemodinámica o una acidosis respiratoria grave con un pH inferior a 730. La agudización grave corresponderá a cuando un paciente cumple uno de los siguientes criterios. Que tenga una disnea 3-4 de la escala MRC, que tenga cianosis de nueva aparición o utilización de la musculatura accesoria, que presente una hipoxemia o bien una saturación de oxígeno por debajo del 90% con hipercapnia, y que el paciente presente una acidosis respiratoria de 730-735 y comorbilidades importantes, entendiéndose arritmias graves, insuficiencias cardíacas, descompensadas, etc. Una agudización moderada es cuando un paciente EPOC cumple al menos uno de los siguientes criterios y ninguno de los expuestos anteriormente. Será una agudización moderada que el paciente que cumple una función pulmonar basal por debajo del 50%, que tenga una comorbilidad cardíaca no grave o que tenga una historia de 2 o más agudizaciones en el último año. Una agudización leve será aquel paciente que no cumple ningún criterio de los expuestos anteriormente. Para tratar el EPOC, en primer lugar, tenemos que conocer las medidas generales. En primer lugar, al paciente hay que colocarlo en sedestación, salvo que tenga inestabilidad hemodinámica o disminución de la conciencia, en cuyo caso lo colocaremos en decúbito supino, con la cabeza elevada a unos 30 grados. Es importante aspirar de forma frecuente las secreciones y incentivar al paciente para que consiga una tos eficaz. Además, se tomará una vía venosa periférica para hidratar a nuestro paciente con suero glucosado al 5%, más o menos a un ritmo de 21 gotas minuto. Es importante que cada 4 horas tomemos el control de las constantes y la diuresis. Y finalmente, en aquellos pacientes que precisen heparina de bajo peso molecular, se las pondrá para hacer la prevención del tromboembolismo pulmonar. Pasando al tratamiento farmacológico, tenemos una serie de escalones. El primer escalón es el tratamiento broncodilatador. En un paciente con EPOC agudizada, de forma aguda, el broncodilatador que utilizaremos será un beta-2 adrenérgico de acción corta como el salbutamol o SABA.
que generalmente se suele combinar con un anticolinérgico de acción corta, que es el SAM, como es la terbutalina. Ahí en la presentación se exponen las dosis que se suelen utilizar en urgencia, tanto del SABA como del SAM. Y es importante tener en cuenta que no debemos suspender los broncodilatadores de acción larga, si el paciente lo estuviera tomando de base. El siguiente escalón es el tratamiento con corticoides. Los corticoides se han visto que han mejorado la función pulmonar de los pacientes con EPOC. Existen 3 vías para administrar corticoides. La vía de elección es la vía oral. La prednisona a 0,5 mg kg día en pautas cortas de 5 o 7 días, sin llegar a sobrepasar los 40 mg. Se ha visto que pautas más prolongadas de corticoides no han visto beneficio en pacientes con EPOC agudizada. Por tanto, máximo 7 días. La vía intravenosa, como es la metilprednisolona en ampolla, se utilizará cuando el paciente no tolere la vía oral. Y finalmente tenemos la vía inhalada con la budesonida, que la utilizaremos para cuando se quiera evitar los efectos secundarios sistémicos de los corticoides. El siguiente escalón es la oxigenoterapia, que solamente se dará en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. Es decir, que tengan una saturación de oxígeno por debajo de del 90%, o lo que es lo mismo, una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. El objetivo es mantener una saturación entre el 90 y el 92% sin incrementar en más de 10 milímetros de mercurio la presión de CO2, porque conllevaría un riesgo de encefalopatía hipercápnica. La oxigenoterapia se suele dar en el momento agudo con mascarilla tipo Venturi al 33%. Y una vez alcanzado el objetivo, se puede pasar a gafas nasales a un flujo de 1 o 2 litros por minuto, mejor toleradas por el paciente. Con respecto al tratamiento antibiótico, se dará antibiótico según se cumplan los criterios de Antonisen, que son los que se ven en la diapositiva: aumento de disnea, aumento del volumen del esputo, aumento de la purulencia del mismo. Aquel paciente que cumpla los 3 criterios es un paciente tipo 1 que se ha visto que hay que dar sí o sí antibioterapia. Un paciente que cumpla 2 criterios es un paciente tipo 2 que también habrá que dar tratamiento antibioterápico. Mientras que el paciente tipo 3 es aquel que solamente cumple un criterio, donde se ha visto por estadística que dar o no dar antibiótico no tiene correlación, por lo que en algunos pacientes se puede dar y en otros no se da. Según la clasificación de la agudización, la gravedad de la agudización y la etiología, se pauta un antibiótico u otro. En una agudización leve, los gérmenes más frecuentes son el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae o la Moraxella catarrhalis, y el antibiótico de elección es la amoxicilina clavulana. En la agudización moderada, los gérmenes son los mismos que en la agudización leve, pero el Streptococcus suele ser resistente a penicilina y se añade el grupo de las enterobacterias. Por tanto, el tratamiento antibiótico cambia, dándose moxifloxacino o levofloxacino como antibiótico de primera elección. En una agudización grave o muy grave, tenemos que discernir si el paciente tiene riesgo para pseudomonas aeruginosa. Si el paciente sí tiene riesgo, el tratamiento de elección es el ciprofloxacino o levofloxacino a dosis alta. Si es un paciente donde se ha visto que no tiene riesgo o bien no tiene infección activa por pseudomonas, el tratamiento antibiótico es el mismo que en una agudización moderada: moxi o levofloxacino. Finalmente, para acabar el escalón terapéutico de la EPOC agudizada, hablaremos de los criterios para una ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Para los criterios de selección de ventilación mecánica no invasiva en la EPOC agudizada es cuando se cumplen 2 de los siguientes criterios que tenemos en la diapositiva: una disnea en reposo con utilización de musculatura accesoria, cambios en el estado de conciencia tendiendo a la somnolencia, una acidosis respiratoria o bien una frecuencia respiratoria de más de 25 respiraciones por minuto. Se tienen que cumplir 2 de estos 4 que acabamos de comentar.
Sin embargo, para incluir un paciente para ventilación mecánica invasiva se debe de cumplir uno de los siguientes criterios: que el paciente entre en parada respiratoria, una disnea grado 4 con utilización importante de la musculatura accesoria y movimiento abdominal paradójico, que tenga inestabilidad hemodinámica, que tenga alteración del estado de conciencia que pasa a estupor o coma, o una agitación psicomotora mal controlada. Pasamos a cuando vamos a ingresar a un paciente en el hospital. Como bien hemos dicho, cuando el paciente tenga criterios de agudización grave o muy grave, cuando el paciente tenga criterios de inestabilidad hemodinámica, no mejore con el tratamiento puesto desde la puerta de urgencia o desde atención primaria, que el paciente presente síntomas neurológicos, que el paciente esté con una hipoxemia o hipercapnia, o bien que existan dificultades sociales que impidan el tratamiento en domicilio. En la diapositiva de a continuación se pone un algoritmo que resume todo el manejo de un paciente con EPOC agudizado.